Presentaremos el problema 1 del capítulo 11 y el problema 15 del capítulo 12 del libro Valiente. El primer problema menciona que es necesario descargar 40 metros cúbicos de benceno en 3 horas. Se nos proporcionan las características del sistema y también nos dan las características de la bomba. Nos dicen que quieren saber si es suficiente la potencia de la bomba para realizar el trabajo, cuánto tardaría en hacer el trabajo y cuánto trabajo es necesario hacer. En los datos del problema se dice que la longitud total es de 45 metros, que son los proporcionados en el problema. Se hizo la suma de 10 metros y 35 metros, y en el caso de Z1 se hizo la diferencia de 2 metros menos 5 centímetros. En el caso de las características de las tuberías, se consideran que son de acero, no se menciona en el problema qué material es, y en el caso de las condiciones del fluido, se dice que es a condiciones estándar porque tampoco se mencionan las condiciones. Primero se plantea el balance de energía mecánica. Una vez planteado el balance de energía mecánica, se hace una simplificación debido a los límites de frontera establecidos y entonces quedaría de la forma que se ve en la parte de abajo. Al ya tener nuestra ecuación simplificada, se nota que es necesario conocer nuestra HT. Para el valor de la HT se hace la suma de las pérdidas de carga por fricción y por pérdidas menores. Para las pérdidas menores es necesario calcular los coeficientes de resistencia, por lo que se calcula la rugosidad relativa y se considera como un flujo turbulento, y entonces ahora sí se puede determinar el factor de fricción. También se cuentan con las ecuaciones de pérdida de carga por fricción y por pérdidas menores, y entonces al sustituirla en nuestra ecuación de HT se tiene una ecuación más general. También se puede notar que se puede factorizar la parte de la velocidad y también el 2 con la gravedad. Al tener nuestra nueva ecuación de HT, se sustituye en nuestro balance de energía mecánica y entonces se despeja la energía suministrada por la bomba. Una vez tenida esta ecuación despejada, se sustituyen los valores que ya conocemos dentro del problema y se tiene esta última ecuación que se puede ver aquí. Esta sería nuestra ecuación del sistema, que siempre y cuando la velocidad la sustituyamos en metros por segundo, su análisis dimensional quedaría en metros. Y también se pueden ver otras ecuaciones que van a ser necesarias para cálculos posteriores, en este caso para el cálculo de la velocidad y para el cálculo de los números adimensionales. Una vez que conocemos todos los datos y ecuaciones necesarias, graficamos la cabeza contra la eficiencia de la bomba con los datos proporcionados por el problema, para posteriormente hacer las siguientes proposiciones del caudal. Posteriormente se proponen diferentes caudales para poder graficar la curva del sistema y se grafica junto con las otras curvas de la bomba. A partir de los datos de la tabla de arriba podemos observar en la gráfica que la curva de la cabeza y la curva de la potencia de la bomba hacen una intersección. Dibujamos líneas imaginarias para poder conocer el caudal al que operará la bomba y la eficiencia. Y obtenemos un resultado del caudal de 19 metros cúbicos por hora y la eficiencia de 48%. Ahora demos respuestas a las preguntas del problema. 1. ¿Es suficiente la potencia de la bomba para el trabajo? Pues considerando la ecuación de aquí arriba, tenemos que el caudal por el tiempo nos da el volumen, que es de 57 metros cúbicos. Entonces el problema nos dice que tenemos que mover 40 metros cúbicos de benceno en 3 horas, por lo que la respuesta es afirmativa. La pregunta número 2 es, ¿cuánto se tardaría en hacer el trabajo? Pues ahora tenemos que despejar el tiempo, lo que es igual al volumen sobre el caudal, para después sustituir algunos valores en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora nos queda nada más sustituir los valores que ya tenemos en la ecuación del tiempo, entonces nos da un resultado de 2.1053 horas. Y pues para ser más exactos, los convertimos todo a minutos y a segundos. Entonces nos da un resultado de que la bomba se va a tardar 2 horas, 6 minutos y 19.08 segundos para realizar el trabajo. La última pregunta nos dice, ¿cuánto trabajo es necesario? Pues primero, como ya tenemos el caudal al que operará la bomba, que es de 19 metros cúbicos por hora, pues nos queda primero calcular la velocidad.
Entonces recordamos que es caudal sobre área y al final también transformamos las horas a segundos y nos da un total de 1.1069 metros sobre segundo. Ahí tenemos ya los valores del factor de fricción calculado por Colebrook, que es 0.0202, y el número de Reynolds, que es de 1.25 por 10 a la 5, para posteriormente utilizar otras ecuaciones. Los datos de velocidad y el factor de fricción, pues los sustituimos aquí en esta ecuación previamente obtenida, y nos da un resultado de 13.8687 metros. Para poder aplicar la ecuación de la potencia de la bomba, simplemente sustituimos los valores que ya obtuvimos y nos da un resultado de 0.8435 HP y ahora consideramos la eficiencia de la bomba, que es de 0.48. Entonces solo simplemente dividimos la potencia entre la eficiencia y nos da un resultado de 1.7577 HP. Ok, continuamos con el problema 2 del capítulo 12, el problema 5 del libro Valiente. Este problema nos dice que se hace circular propano a través de una línea horizontal de acero cuyo diámetro interno va a ser de 0.0265 metros y 300 metros de longitud. A su vez, la presión absoluta de entrada es de 54.25 atmósferas, mientras que la de la salida va a ser de 40. Lo que nos pide el problema es calcular el flujo másico de propano que circula suponiendo que hay un flujo isotérmico a 104 grados Celsius. Así que desarrollamos este diagrama del sistema donde tenemos la presión 1, la presión 2, el diámetro interno, la longitud y la temperatura a la cual se desarrolla el problema. Para la solución de este ejercicio nos basamos en el ejemplo 6 del mismo libro Valiente del capítulo 12, en donde nos plantean la ecuación de Bernoulli que está modificada para el flujo de fluidos comprensibles en conductos. Entonces vamos a considerar los efectos de fricción y también el volumen específico. El volumen específico lo leímos de la tabla de propano de presión contra el tampía y dicha tabla la sacamos en Cengel de las tablas de vapor y pudimos obtener el volumen específico 1 que es de 2.893 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo y el volumen específico 2 que es de 3.66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, una vez resuelta la integral con los valores anteriormente mencionados, tenemos que nos da una solución de 31.207.605 kilogramos al cuadrado sobre metro a la cuartas por segundo al cuadrado. Así que volvemos a ocupar la ecuación de Bernoulli, que recordemos está modificada precisamente de esta manera porque la presión de trabajo es tan elevada que no puede considerarse que se comporte como un gas ideal. Por eso es necesario aplicar así la ecuación. Y por otro lado vamos a suponer que es un flujo turbulento y le vamos a asignar un factor de fricción de 0.2. Asimismo, solo vamos a despejar lo que es el gasto másico de la ecuación y nos quedaría de esta manera. Finalmente, solo nos queda sustituir en la fórmula que el gasto másico es igual al área por la raíz cuadrada de la integral entre el logaritmo del volumen específico 1 entre el 2 más el factor de fricción por la longitud entre 2 veces la gravedad por el diámetro. Recordamos que el área se saca como pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Y del lado inferior izquierdo está el análisis dimensional que obtuvimos de esta ecuación y finalmente obtuvimos que el gasto másico va a ser de 0.897 kilogramos sobre segundo, a diferencia de la respuesta que nos brinda el libro, que es de 0.88 kilogramos sobre segundo. Los resultados se acercan bastante, aunque no son iguales, y asumimos que es por la lectura de las tablas y por las décimas.